Lo consulta una pareja porque en una ecografía de 13 semanas de embarazo no se observa la presencia de la calota craneana. El ecografista les comentó que este cuadro se denomina anencefalia y que llegar a término era un recién nacido que no podía sobrevivir. Bien. Dice, ¿a qué se denomina anencefalia? ¿Qué se denomina? ¿Alguien que quiera responder? Es un defecto en el cierre del tubo neural. Es cuando no se cierra en la región craneal, o sea, y no se puede formar bien el cerebro. Los nenes después tienen como la cabecita aplastada. Exacto. Que en este caso que dice que directamente no tiene calota craneana directamente. O sea que está, nada, todo expuesto, abierto. El cerebro está abierto hacia el exterior. ¿Sí? ¿Y en qué semana del desarrollo creen que se produce? En la semana. Habíamos hablado y... Perdón. No, seguí, perdón. No, que habíamos hablado que por ahí era, o sea, como se iniciaba, ¿cómo es esto? O sea, sería el final de la tercera semana y cuarta semana del desarrollo. Sí, más o menos, cuando se está formando el tubo neural, ¿en qué día más o menos se cierra el neuroporo anterior? ¿Se cerraría el día 25, profe? 25. El día 25 aproximadamente, sí. O sea que ya sería la cuarta semana. Y yo le puse que estaba de un mes. Y sí, un mes, o sea, un mes de embarazo, un mes de desarrollo. Claro, en la de abajo que dice cuántas semanas de desarrollo, serían 31 días, ¿podría ser? Dicen una ecografía de 13 semanas de embarazo. 10 semanas de embarazo. 11. Sería 11 semanas de desarrollo. Claro, el desarrollo sería 11. 11. O sea que está de 2 meses y medio más o menos, ¿no? Uh-huh. De desarrollo, 13 de embarazo, pero de desarrollo embrionario sería más o menos 2 meses y medio. Y el defecto se produciría entre cuarta y quinta semana más que nada, ¿sí? Porque 25 días ya pasado, ya estamos en cuarta semana, ¿sí? A los 25 días de desarrollo. Genial. Entonces, porque justamente ocurre en esta etapa del desarrollo, porque en cuarta semana. ¿Qué proceso ocurre? Que es sumamente importante que si ocurre algún defecto pasa esto, que haya anencefalia. El cierre del tubo neural. Aparte del cierre, ¿qué otra cosa? La neurulación. Exacto, la neurulación. ¿Qué es la neurulación? En la formación del tubo neural. Claro, no solamente se va a cerrar porque se está formando, o sea, empezó a formarse a fines de tercera semana, continúa en cuarta, se forma todo el tubo neural y comienza a cerrarse, pero ese cierre ocurre desde la zona más o menos del cuello hacia hacia el polo anterior, hacia el polo posterior. En el polo anterior se cierra más pronto y en el polo posterior tarda un poco más en cerrarse, unos días más. Entonces, el defecto ocurre en ese periodo, cuarta semana aproximadamente, a los 25 días más o menos. Y pregunta si podría haberse diagnosticado antes, porque ella ya está de 13 semanas de embarazo, o sea que ya pasaron varias semanas luego de que ocurrió esa alteración. Entonces sería que sí, que se podría haber diagnosticado antes. ¿Y ustedes qué creen? Porque piensen, no sé... Yo en parte lo que estoy leyendo es difícil darse cuenta a veces antes por el hecho de que es todo muy chico como para ver y que se necesita por ahí una imagen de que el bebé crezca más para poder ver en imagen si tiene o no anencefalia. Exacto. Eso ocurre en el primer trimestre, pero generalmente más llegando al final del primer trimestre es más fácil de verlo que antes. Exacto, porque piensen que lo pequeño que es el embrión
no sé, a las 3 semanas, a las 4 semanas, serían ya casi todo está formándose, todos los esbozos de los sistemas, pero es tan pequeño el embrión que con una ecografía es difícil ver a esta altura donde ocurre el cierre del tubo neural, es difícil ver con exactitud si ocurrió o no esa alteración. Sí, un poco más adelante, quinta, sexta, séptima semana. Pero ya con 13 semanas de embarazo, ese embarazo tiene 2 meses, más de 2 meses de embarazo, el embrión ya es más grande, se puede ver mejor en la ecografía y se ve que no tiene bien cerrado lo que es el tubo neural. Y, sí. Disculpe, en este caso la pareja se hizo la ecografía en la semana 13, ¿no? Pero se puede a partir de la 11, ¿verdad? Porque es como la 11-14, o sea, de la semana 11 a la 14 que se hace la ecografía, ¿no? Pasa que también hay que ver en qué momento una persona, la mujer se da cuenta de que está embarazada. Acuérdense que no todos los ciclos son regulares, no toda la mujer tiene ciclos regulares. Es aproximado, entonces puede ser que te enteras que estás embarazada cuando ya tenés 2 meses de embarazo, ¿sí? Que puede ser este caso. Entonces cuando se enteró que estaba embarazada, después a la semana 11-12 se fue a hacer la ecografía ya la semana 13, no sabía por ahí antes que estaba embarazada y no, por eso tampoco pudo diagnosticarse antes. La mayoría de las veces se enteran que está embarazada como a los 2 meses más o menos. Las personas que tienen un ciclo muy regular, sí, tal vez al mes se dan cuenta ya que están con un atraso, se hacen el test y saben que están embarazadas. Pero aquellas que tienen ciclos súper irregulares, donde no menstruan todos los meses en fechas aproximadas, es difícil enterarse pronto del embarazo. Claro, gracias. Bueno. ¿Y qué tiene que ver en este caso la administración de ácido fólico? Porque la pregunta habla sobre si la administración de ácido fólico impediría que se produzca la anencefalia. Porque lo va a prevenir. ¿Cómo? ¿De qué forma? O sea, ¿qué relación hay entre el ácido fólico? Igual esto ya lo habíamos hablado, pero es para que lo digan. No sé, ¿qué relación tenía el ácido fólico con que se genere una anencefalia o no? O que se cierre bien el tubo neural. Porque ayuda al desarrollo, digamos, del tubo neural, o contribuye al desarrollo del tubo neural. No sé, más específico. Químicamente ya no sé. Sí, el ácido fólico interviene en la que ayuda a la síntesis de ADN y si bien no se conoce específicamente muy bien cuál es el mecanismo por el cual evita o en realidad permite que se cierre bien el tubo neural, se ha visto que administrando ácido fólico a mujeres embarazadas o mujeres que estén planificando un embarazo se evitan malformaciones del tubo neural. Entonces, si son embarazos planificados, se sugiere la administración de ácido fólico varios meses antes. 3 meses antes, creo, más o menos. Sí, 3 meses hasta el antes. primer trimestre, ¿no? Claro, pero dice, o sea, por lo general cuando uno se entera que está embarazada, ya pasó el primero o segundo mes, los médicos igual te recetan ácido fólico, pero en realidad la ayuda más grande, digamos, sería si uno toma ácido fólico previo a quedar embarazada. De todas formas, se supone que que hay muchos alimentos que deberían estar fortificados con ácido fólico justamente por esto, para prevenir alteraciones del desarrollo embrionario en las mujeres que están embarazadas, en los embriones. ¿Y encontraron algo sobre el riesgo de recurrencia? No, de eso no encontré, profe. Sí encontré que para un próximo embarazo, por ejemplo, una mujer que tuvo ya un embarazo con anencefalia, para el próximo tiene que tomar como que más ácido fólico, una dosis más alta durante el embarazo y desde antes de cuando está planificando este embarazo. Yo encontré que aumenta de un 4 a un 10% las probabilidades de que vuelva a repetir la situación. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? No encontré bien por qué, pero encontré esos datos. ¿Pero por qué creen ustedes que esa mujer tendría un riesgo mayor en el segundo embarazo?
o me aumentaría la recurrencia. Debe ser porque también infiere en lo que son la genética, capaz que ya tiene una predisposición genética. La genética y qué más. Y ambiental, o sea, la genética y los factores ambientales ambos inciden en esto. Pero si ella consume ácido fólico, lo que por ahí aumentaría la recurrencia igual, capaz que es la genética, porque es algo que ella va a seguir teniendo. Exacto. Aumenta la recurrencia porque en realidad alteraciones de este tipo son multifactoriales, es decir, que tiene que ver con el ambiente en el cual la madre, digamos, vive, o qué es lo que consume, y tiene que ver también con alguna predisposición genética. Entonces, si esa madre va a seguir manejándose ambientalmente de la misma forma en este embarazo o en el siguiente, salvo que encuentren un factor determinante que ayuda a que lo cambie, pero en general, como son alteraciones multifactoriales que dependen de varios factores, no solamente cambiando, tal vez administrando más ácido fólico mejore la situación y baje la recurrencia, el riesgo de recurrencia, perdón, puede ser que no lo baje tanto, ¿sí? Porque su ambiente más su carga genética que predisponen a esto, puede ser que en el segundo embarazo ocurra lo mismo. De todas formas, las anencefalias también hay diferentes grados, algunos no son tan graves como tener directamente no tener parte del cráneo y tener todo el cerebro expuesto, sino que también hay diferentes grados de gravedad en cuanto a la anencefalia. De todas formas, en todos los casos, no tienen una expectativa de vida muy alta los niños o las niñas que nacen que tienen anencefalia. Y su periodo de vida que lo atraviesan en un estado no muy, o sea, un estado más que nada vegetativo, dependiendo del caso obviamente, pero no son personas que pueden tener una vida relativamente normal. Entonces, hoy hablábamos de que, para ver un poco, sí. Preguntar algo que me quedó la duda en realidad de lo que leí, que dicen que también aumenta el riesgo del embarazo y aumenta el riesgo en el parto, el hecho de que tengan anencefalia. Sí, porque de qué forma, o sea, si fuese un parto normal, ¿cómo ocurre el parto? O sea, de qué parte del cuerpo el bebé. La cabeza, porque dice que no tiene, aparte de no tener formada la cabeza, hay casos que no tienen bien formado todo lo que es zona de cuello. Es por eso que es un parto más riesgoso, para no tener formada ni la cabeza ni el cuello. Sí, no pueden, yo creería, no, la parte médica de lo que es obstetricia, en los casos de los partos no tendría conocimientos amplios del tema, pero estimo que si no tienen bien formada la cabeza y cuello, parto natural no puede ocurrir de ese bebé con anencefalia, porque no puede generar el impulso para poder salir por el canal de parto. Sí o sí, primero que sí o sí tendría que ir a la cesárea. Aparte, la fuerza que se ejerce en el momento del parto que ejerce el bebé para salir, si no tiene la estructura craneal bien formada, creo que moriría al momento del parto. Muchas gracias. Por ahí Sabrina, no sé si está conectada. Sí, estoy acá. Y sí, tengo entendido lo mismo, que generalmente fallecen al momento del parto y si tienen una sobrevida es como que la calidad de vida no es viable, es muy poquito el tiempo que viven. Claro, algunos fallecen apenas unas horas después de salir. Sí, horas o minutos directamente. Muy poquito. Y cuando lo diagnostican en el embarazo, hay veces que se recomienda no continuar con el embarazo, en algunos casos. Exacto. Tengo entendido que sí, que por ahí se recomienda no continuar. Es menos, sería menos, o sea, acá con 13 semanas todavía se puede hacer un aborto y sería tal vez menos traumático que continuar con ese embarazo. Mejor. Profe, perdón, no me quedó claro en qué momento se puede diagnosticar durante el embarazo, o sea, con una ecografía solamente o con un análisis
en sangre y eso también se podría diagnosticar. No, tengo entendido que en sangre no hay marcadores que se utilicen como para saber si tiene alguna malformación del tubo neural. Se puede diagnosticar con la ecografía. Y a partir de la semana 11, 12, cuando se haga la primera ecografía, se puede ver en esa semana 11, 12 en adelante, porque el embrión estaría de un tamaño suficiente como para poder verlo. Claro, ahí está. Gracias, profe. Bueno, como para cerrar un poco lo que es neurulación, que tiene que ver con este caso, alguien que quiera explicar o dudas que tengan de neurulación, o alguien que se anime a decirlo muy resumidamente, ¿cómo ocurre? ¿O quién induce a la formación del tubo neural? ¿Desde qué tejido? Sería por inducción de la corda. Exacto, la notocorda induce ¿a quién? Al ectodermo. Sí. Bueno, ahí serían estas células que en realidad serían el neuroectodermo, que ellas forman la placa neural. Bien. Y luego de que forman una placa, ¿qué ocurre? Dice que se forma como un surco, después se van elevando lo que son los pliegues neurales, se van juntando hasta cerrarse y formar el tubo neural. Básicamente explicado muy rápido. Sí, no, pero bien. El tema es ver si entendieron de neurulación. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Profe, yo tengo una duda. Entonces, bueno, el neuroectodermo y placa neural no vendría como a hacer lo mismo, sino que el neuroectodermo vendría a ser como estas células del ectodermo que van a formar esa placa neural, ¿o no? Claro, se llama neuroectodermo porque son células ectodérmicas que forman el tubo neural, pero en realidad son células del neuroectodermo. La notocorda induce al ectodermo que está por encima a que forme esa placa neural que luego se va engrosando y como que los bordes se van levantando, como un repliegue, y se terminan uniendo formando lo que es el tubo, que es ese cierre que ocurre desde la zona más o menos del cuello hacia posterior y anterior. Pero se llama neuroectodermo porque son células ectodérmicas de la región del tubo neural. Bien, buenísimo. Y no me había quedado otra cosa clara del proceso de la formación del tubo neural. ¿Qué vendrían a ser los neuroporos? O sea, entiendo que más o menos están relacionados para el cierre del tubo, no sé si decirlo así, pero bueno, cierre del tubo neural, pero como que no me termina de quedar claro. Un neuroporo se llama la región que queda abierta, por eso un poro y neuro porque viene del tubo neural. Como se va cerrando desde la región del cuello hacia adelante y hacia atrás, es decir, hacia anterior y posterior, hacia adelante, hacia anterior queda un poro abierto momentáneamente porque se va cerrando y en el día 24 se termina de cerrar. En el día 25 se termina de cerrar ese poro que queda abierto en la parte anterior del tubo neural. Y luego se va cerrando hacia posterior, o sea, no es que luego, sino que esto es en simultáneo. Desde la zona del cuello se va cerrando, es decir, que se va cerrando, quiere decir que esos repliegues que se fueron uniendo en una región se van uniendo en el resto. Solo que no lo hacen en simultáneo en todo lo que es el largo del tubo, sino que va hacia anterior más rápido, se termina cerrando ese poro que permanece momentáneamente abierto y en el día 25 se termina de cerrar y queda el tubo cerrado desde anterior y en el día 27 aproximadamente se cierra el poro posterior. Simplemente es eso. Como en un principio era una placa que se fue plegando hasta formar un tubo, quedó abierta desde la región anterior y la región posterior. Por eso se llama neuroporo. ¿Se entendió? Ahora sí entendí. Sí, gracias, profe.
Y recuerden que también a partir del tubo neural se separan unas estructuras que tienen un nombre específico y que son muy importantes, que ¿cómo se llaman? Las crestas neurales, ¿no? Exacto, las crestas neurales que después dan origen a muchas regiones del cuerpo de diferentes sistemas. Cuando esto que se está formando el tubo neural a partir del sur, porque bueno, los pliegues se van acercando, esas células que forman después la cresta neural son entonces las que están entre ese pliegue o ese surco y después lo que vendría a ser el ectodermo de superficie, ¿no? Como ese límite entre el ectodermo de superficie o el ectodermo que no es neural, y después el ectodermo neural que se está como formando el surco. Sí, pero en realidad, o sea, todo lo que forma el surco neural, el tubo neural es lo que se llama neuroectodermo. Neuroectodermo. Pero luego las células de la cresta neural se separan de ese neuroectodermo y lo que hacen es migrar o dirigirse a diferentes regiones y dar lugar a diferentes estructuras, a varias. No es que quedan asociadas al tubo neural, esa es la cuestión, que justo las células de la cresta neural no es que quedan como el tubo neural, que el tubo es uno solo, que luego va a dar lugar a tanto a parte del sistema nervioso central como periférico, mientras que lo que son las crestas neurales van a dar lugar a otras regiones, otros órganos. Ok, claro, porque como que no entendía bien si se las conocía así directamente como cresta neural antes de que se formara el propio tubo neural, o si directamente cuando se separaba este tubo neural era que esas células se las conocía así como cresta neural. Sí, cuando se separan pasan a ser las células de la cresta neural. Ok, gracias. Profe, una consulta. ¿La madre sufre, o sea, tiene algún tipo de riesgo si lleva, digamos, adelante el embarazo ya sabiendo que el feto, digamos, tiene la espina bífida? ¿Algún factor de riesgo relevante, digamos? ¿Para la salud de la madre? Claro, para la salud de la madre. No, tengo entendido que no, que la salud de la madre no genera un impacto. Claro, sería más en el bebé, digamos, el feto. Exacto, en el feto. Ahí está, gracias, profe. De nada. Bueno, el segundo caso, ¿alguien que la quiera leer? Lo leo, profe. Bueno, en caso 2 dice, un adolescente con falta de menstruación a los 15 años se realiza estudios ecográficos que muestran ausencia del desarrollo del útero con ovarios presentes. Se realizan radiografías de columna completa y se observa fusión de vértebras cervicales, C1 y C2, C2 y C3, C3 y C4, sin que hubiera tenido síntomas hasta el momento. La médica que la atiende le comenta que se trata de un defecto de segmentación del mesodermo que se produjo cuando ella estaba desarrollándose. En base a esto, bueno, la primera pregunta dice, ¿a qué se denomina segmentación? Bien, ¿qué encontraron o qué saben que segmentación ya habíamos visto en otra etapa del desarrollo, pero ¿a qué se denomina segmentación? ¿Es la formación de las neurómeras? Sí, pero a ver, sería el concepto básico de segmentación. ¿A qué nos referimos? A las divisiones celulares. En general, tipo una segmentación, por ejemplo, en las primeras semanas es el proceso de segmentación es divisiones celulares que hay para en el óvulo fecundado. Claro, en las primeras semanas, en primeras semanas sí, luego de la fecundación ocurre segmentación, que es eso, las células se dividen, pero es la misma segmentación que hablaríamos en cuarta semana, cuarta y quinta. ¿En qué regiones o en qué parte del embrión hay segmentación en este periodo, en cuarta y quinta?
Acuérdense que terminamos tercera semana con un embrión trilaminar que tenía mesodermo, ectodermo y endodermo. El ectodermo es inducido por la notocorda para formar lo que es el tubo neural, ¿sí? Que es para hablar básicamente de los procesos que ocurren en cuarta y quinta. ¿Qué pasa con el mesodermo entre cuarta y quinta semana? Puede ser que es que se forman, no sé cómo decirlo, pero es que como que se desarrollan en las distintas secciones, ya sea mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Claro, perdón, estaba leyendo el chat que dice Amparo, sí, es eso, también lo que decía la compañera, la segmentación del mesodermo es el mismo, o sea, el mesodermo es uno solo, pero se segmenta en regiones, es decir, las células no es que se están dividiendo, no es como la segmentación de primera semana en donde había división celular. En este caso el mesodermo no es que las células están dividiéndose en más células, sino que es el mesodermo el que se segmenta en diferentes regiones. Y así tenemos cuáles son los mesodermos que tenemos segmentados. El paraxial, el intermedio y el lateral. Exacto, paraxial, intermedio y lateral. Paraxial, ¿en dónde estaría? Como al lado del tubular, digamos, no sé cómo decirlo. Y, o sea, más como hacia el interior y hacia la periferia seguiría el mesodermo intermedio y después el mesodermo lateral. Exacto, el mesodermo paraxial se llama justamente paraxial porque está en realidad cercano a la notocorda y el tubo neural. Primeramente más cercano a la notocorda y después se ubica rodeando lo que es el tubo neural. Pero el axial en paraxial sería la notocorda, entonces por eso es mesodermo paraxial. Luego el mesodermo intermedio, que va a comunicar el paraxial con el lateral, y luego el mesodermo lateral, que va a comunicarse con quién. Con el mesodermo extraembrionario, ¿no? Claro, que luego se va a continuar con el mesodermo extraembrionario, y que va a rodear a una cavidad que se forma más adelante, que ¿cuál es? Puede ser celoma intraembrionario, no me acuerdo si claro, se llama celoma intraembrionario. Cavidad Fourier. Cuando el mesodermo lateral va a tener dos hojas, ¿sí? Tiene la hoja somática y la hoja esplánica, ¿sí? Ahora, a ver, creo que tengo una imagen. ¿También puede ser la hoja parietal y la hoja visceral o eso es otra cosa? No, sí, estamos. Ah, bien. La visceral no es la que está en contacto con el saco vitelina. Sí, y la parietal. Con la cavidad amniótica, ¿o no? Acá, a ver, sí, espero que les voy a mostrar una imagen. Esto es lo que es, bueno, se ven chiquito, pero serían el mesodermo en sus regiones. Paraxial rodeando la notocorda, intermedio, y el mesodermo lateral. Que el mesodermo lateral es el que va a tener las dos hojas, el que va a estar relacionado a lo que es la cavidad amniótica y el otro que va a estar relacionado a lo que es el saco vitelino, ¿sí? A ver si se ve mejor acá. Entonces, esta región, esta cavidad que primero no es cavidad, sino que el mesodermo está abierto hacia esta región, es lo que luego, al plegarse el embrión, entre cuarta y quinta semana, al sufrir el plegamiento de cefálico a caudal, se va a formar esa cavidad que es la cavidad intraembrionaria, ¿sí? O celoma intraembrionario. Entonces el celoma, profe, se forma cuando hay este plegamiento de la región cefálica y la región caudal. Es ahí donde se formaría este celoma, ¿no? Exacto, que se forma otra cavidad, que va a quedar rodeado por la hoja, por las hojas del mesodermo lateral. Para que tengan presente, profe, también recordarles que que presten atención a esto del mesodermo, porque tengo entendido que, bueno, después cuando veamos cada uno de los tejidos y tengan que aclarar de dónde deriva cada estructura,
tienen que aclarar de qué parte del mesodermo, o sea, no solo decir mesodermo, sino de qué porción, si es el paraxial, intermedio o lateral, así que está bueno que por ahí lo entiendan desde ahora, como les va explicando la profe, para que bueno, después se puedan ubicar, porque a medida que vamos avanzando, por ahí estos contenidos ya se van dando como por sabido. Sí, eso es, tienen que fijar bien aparte desde primera semana, cuarta y quinta es lo que tienen que fijar bien, porque después es muy difícil entender desarrollo de sistemas si no entendieron todo esto. Sobre todo lo que es esto, segmental, el mesodermo, esto es lo que es el plegamiento cefálico a caudal, ¿sí? Que les muestra cómo se va formando la cavidad el celoma intraembrionario, y esto, bueno, cómo se va formando lo que es el intestino primitivo. Luego van a ver que del mesodermo intermedio se va a originar todo lo que es el sistema urogenital. Entonces, saber qué da lugar el mesodermo paraxial, a qué da lugar el mesodermo intermedio, a qué da lugar el mesodermo lateral, es sumamente importante. Y así está relacionado también con el caso que estábamos viendo, el tema de estos. Bueno, si bien estábamos hablando que es segmentación en esta parte de lo que es el desarrollo embrionario se refiere a eso, a la división de una región, pero que no implica división celular, sino que es como una sectorización que tiene el mesodermo. Deja de ser un tejido único, sino que pasa a tener regiones. Y así tenemos el paraxial, intermedio y lateral. ¿Qué va a pasar con ese mesodermo paraxial luego? ¿A qué va a dar lugar? Que tiene que ver con los somitas, ¿no? Claro, los somitas. Que los somitas van a tener, o a qué se denomina metamerización del embrión. ¿A qué podríamos llamar que es una metámera? Fíjense, a ver. Una vez que se forman los somitas, este es el intestino. Esto es todo el teórico que subió Silvia. Yo simplemente les estoy mostrando las imágenes. Esto. La metámera es la estructura que va a tener su componente, es decir, el somita luego se van a diferenciar regiones que van a corresponder al dermomiotoma, miotoma y esclerotoma, ¿sí? Cada uno va a formar diferentes componentes de la región en la cual se encuentra relacionado al somita que le dio origen. Entonces va a tener el componente muscular, el componente nervioso, el componente óseo, ¿sí? El componente epitelial. ¿Se entiende? La metámera entonces va a ser esa estructura que va a tener los componentes que van a dar lugar luego a, digamos, a la parte ósea, a la parte nerviosa y a la parte de tejido de sostén de ese somita que le dio origen. No sé si se entiende o se confunden más. Vendría a ser como una regionalización, digamos, donde cada uno tiene estos componentes que la profe le dice, digamos. Entonces, metamerización vendría a ser como esta sectorización de las somitas, ¿o no? ¿O entendí mal? Sí, sería eso, porque el somita en realidad, primeramente el mesodermo paraxial está ubicado cercano a la tocona, luego las células o las estructuras van migrando hasta ubicarse, rodeando lo que es el esclerotoma, va a estar más rodeado o más adherido, más cercano al tubo neural. Luego tenemos la región del dermomiotoma, ¿sí? Y el miotoma. Entonces, si bien el somita va ubicándose, rodeando todo lo que es tubo neural y notocorda, también dentro del somita hay sectores. Dentro de esas metámeras hay regiones que van a originar luego
digamos, regiones que están especializadas para originar luego diferentes componentes, óseo, nervioso y muscular. ¿Sí? Profe, en el teórico también hablaban de esto, bueno, de metalización y nombraban algo de región postótica y la preótica. Y no entendí bien qué sería eso. Región postótica, no sé, ¿te acordás bien cómo decía en el teórico? No, la verdad no. Sé que justo estaban como hablando de del proceso de metamerización y como que nombraban estas dos regiones. No sé si es donde, en qué parte como del tubo neural se forma las somitas o no se forman. Sé que como que en la parte cefálica no se formarían las somitas, mientras que en la parte más caudal, todo inferior al tubo neural, sí se forman, sí se pueden reconocer las somitas. No sé si tendrá que ver algo con eso. Es que la región más cefálica de lo que es el tubo neural, en realidad se van a formar lo que son las vesículas cerebrales que van a dar lugar a todo lo que es el sistema nervioso central. Después van a ver las vesículas prosencéfalo, romboencéfalo, todas las regiones más cefálicas del tubo neural. Y no sé si es eso a lo que se refería la profe, pero más que nada lo que se forma, también terminando lo que es quinta semana, es la plácoda auditiva, la plácoda óptica, es decir, las regiones donde luego se va a formar lo que son todo lo que es el oído y todo lo que es la parte de los ojos. Por eso pero se forman, se ven primero como placas, estoy buscando la imagen pero creo que no está. Por eso claro, lo de los somitas se produce a nivel de lo que es la médula espinal. Es como una regionalización de la médula, donde la profe les comentaba que cada somita va a tener sus componentes a partir de los que cada componente va a dar estructuras después. Y eso es lo que ella les decía que era el esclerotoma, dermomiotoma, el miotoma y así. Y cada uno de esos que terminan en toma, por así decirlo, para que lo entiendan, va a dar estructura. El esclerotoma va a formar vértebras y costillas, y el miotoma va a formar lo que es la parte muscular, pero es a nivel de lo que es médula. Y como la profe les dice, a nivel encefálico van a estar todas las distintas vesículas que también van a ir dando después estructuras a medida que va avanzando el desarrollo. ¿Se entendió? Igual es hasta quinta semana lo que más o menos, porque después vamos a ver desarrollo de cara, cabeza, cuello, cómo se desarrollan los órganos sensitivos, ¿sí? Es decir, la visión está incluida dentro de eso. Entonces eso lo van a ver luego en desarrollo de sistemas, cada sistema por su lado. Pero lo que tienen que saber hasta el final de quinta semana es eso, que en la región más cefálica del embrión lo que se forman son las plácodas auditivas y plácoda óptica, que son las que van a dar lugar luego a lo que es los órganos de la audición y la visión. Gracias, profe. Entonces, en este caso, entonces la metamerización que ocurre, es decir, esos somitas que van a tener como regiones especializadas que van a dar lugar a los componentes de cada sector, va a ocurrir desde la zona, más o menos del cuello hasta la parte posterior de lo que es el tubo neural, mientras que la parte más cefálica no va a tener el desarrollo de esos somitas o metámeras. Y sabiendo esto, entonces, ¿en qué etapas creen ustedes que ocurrió la alteración? Esta chica no tiene ausencia de útero, o sea, su útero no se desarrolló y además tiene vértebras cervicales fusionadas. Entre la cuarta y quinta semana, profe. Entre la cuarta y quinta semana, ¿cuál es el mecanismo que creen? ¿O por qué creen que ocurrió eso en ese momento? ¿Qué pudo haber pasado que estaban fusionadas sus vértebras? Cuando hablábamos de metamerización o de la formación de los somitas,
las metámeras que van a tener la región, como le dijo Sabrina, que van a dar lugar a la parte ósea, es decir, vértebras, a la parte muscular y a la parte nerviosa, a la parte de tejido de sostén también. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido para que esas vértebras estén fusionadas? ¿Hubo división de somitas? ¿O hubo división de somitas y no hubo metamerización? ¿Nadie? Supongamos que el mesodermo, perdón, se segmentó en paraxial, lateral, intermedio. ¿Qué puede haber ocurrido con el mesodermo paraxial? Pueden haber seguido correctamente los somitas, más que nada los que dan esa parte. La división de las somitas que no se haya dado de manera correcta. Claro, en la zona cervical, los somitas que iban a dar lugar a las metámeras que luego van a tener el esclerotoma, dermomiotoma y miotoma de esa región, los somitas no se separaron, no se segmentó en esa región el mesodermo. ¿Sí? Entonces Entonces sería como que esos somitas de esa región no tuvieron como la metamerización, ¿o no? No, metamerización, o sea, no tuvieron división, es decir, los somitas en vez de... Cada somita son como que estructuras que están separadas, ¿sí? Estructuras celulares que están como cúmulos celulares que están separados, para que entiendan. Los somitas de la región de las vértebras cervicales no se separaron, sino que quedó una sola estructura, ¿sí? Unificada. Entonces, a medida que se desarrolló, se formaron vértebras, porque dice fusión de vértebras cervicales, o sea, se formó el tejido óseo, se formó, no dice, pero nervioso y muscular. Es decir, que metámeras había. Lo que ocurrió fue que no se separaron esos somitas antes de la metamerización o antes de tener regiones especializadas. Entonces, esos somitas no se dividieron, no se separaron, y siguió el desarrollo. Entonces se formó lo que es tejido óseo muscular en esa región, pero todo fusionado, en el caso de los huesos. Tengan presentes que, bueno, seguramente, no sé si habrán leído o no, pero por ahí si vieron el teórico también, el periodo embrionario se puede separar como en dos etapas, el presomítico y el posomítico, y ahí cuando aparecen los somitas, como le dice la profe que pasa esto, de que bueno, en este caso no se han separado, van a ver que aparecen muchos pares de somitas. O sea, van a tener, por ejemplo, 4 pares de somitas occipitales y un par va a desaparecer. 8 pares de cervicales, 12 torácicos, bueno, así. Y, por ejemplo, los coccigios son entre 8 y 10 y desaparecen entre 5 y 7. Y eso va a ir dando, o sea, ese aparecer y desaparecer de somitas en el proceso, digamos, normal, va a ir dando toda esta como regionalización y estructuras, o sea, se van a ir diferenciando estructuras como hablábamos recién a partir de los componentes de los somitas, y cuando esto no pasa es cuando se producen por ahí estas malformaciones, cuando quizás los somitas que tienen que degenerar no degeneran, o cuando los que tienen que ir evolucionando, digamos, con el desarrollo, por ahí no se desarrollan de la manera correcta, se produce como esta fusión, por así decirlo, o malformaciones, no solo óseas, sino también puede haber malformaciones musculares, bueno, de acuerdo a las regiones involucradas. Bien, ¿entendieron por qué? ¿O cómo ocurrió el problema? Sí, ahora sí. ¿Y cuál es la relación con el desarrollo del útero? ¿Por qué no tiene ausencia del desarrollo del útero la chica que consulta? Hoy les mencioné de dónde se origina todo el... Sí, puede ser que esta misma zona del mesodermo paraxial es la que va a dar origen al
a todo lo que vendría a ser los órganos urinarios y después los órganos para la reproducción. En realidad... intermedio da la parte urogenital. Exacto. Todo el sistema urogenital, A ver. se habla de urogenital porque todos se originan del mismo lugar. Todos dan lugar a partir del mesodermo intermedio. Eso pero entonces dice que tiene el efecto de segmentación, ¿no? Porque en realidad hay dos partes del mesodermo que estarían afectadas en este caso. El mesodermo paraxial para los somitas y el mesodermo intermedio para el urogenital. Exacto, por eso no es que no hubo metamerización, sino que el problema estuvo en la segmentación. Si no, solamente tal vez, no sé, si se hubiese segmentado correctamente todo el mesodermo, tal vez el problema sería otro, en el caso si hubiese problemas en la metamerización, pero como tienen ausencia del desarrollo uterino que deriva del mesodermo intermedio y tiene vértebras fusionadas que derivarían de lo que son mesodermo paraxial, entonces hay alguna alteración que ocurrió a nivel de la segmentación del mesodermo. Cuando lean la parte de mesodermo intermedio, como les decía la profe recién, van a ver que así como el paraxial tiene su división en somitas y se van a ir como distinguiendo esos somitas, fíjense que el mesodermo intermedio también tiene una regionalización que van a tener que reconocer, como les decía la profe. Van a ver que tiene la parte gonadal o la cresta gonadal y la parte urinaria, y esa parte urinaria a su vez también se divide y ahí van a tener pronefros, mesonefros y metanefros, que eso va a ser parte del desarrollo. Después van a ir viendo cuando veamos urinario la semana que viene, que van a haber partes, por ejemplo, esta porción urinaria, que van a ir degenerando y forma parte del desarrollo. Por eso es tan importante que conozcan bien todas las segmentaciones, digamos, de las distintas porciones del mesodermo, porque a raíz de eso también se producen las malformaciones. ¿Estamos? Después igual todo esto que por ahí nombrábamos de algunas partes que todavía no vieron, los que ven la materia por primera vez lo van a terminar de entender cuando vean desarrollo embrionario de urinario, que está bueno empezar con embrión urinario porque es uno de los sistemas relativamente más sencillos para aprender la parte embriológica, pero antes de ver embrión de urinario vuelvan a ver todo lo que es desde primera hasta cuarta, quinta semana y tratar de fijar bien sobre todo esto, dónde quedó el mesodermo, cuáles son las segmentaciones del mesodermo y cómo están ubicados, porque después es muy difícil entender el desarrollo de sistemas. ¿Qué otros procesos ocurren aparte? Ya hablamos de neurulación con el primer caso, segmentación, metamerización en el segundo caso. ¿Qué otros procesos ocurren importantes entre cuarta y quinta semana? Hay algunos que ya mencionamos también. El plegamiento, ¿no? Plegamiento del embrión. Exacto, plegamiento cefálico caudal, ¿sí? Que siempre en los dibujos los vemos en un corte transversal, pero es de adelante hacia, perdón, de anterior hacia posterior, cefálico caudal, el plegamiento y los plegamientos laterales que van a ayudar a la formación de qué estructuras se van a terminar de formar, no terminar, sino formar para luego continuar su desarrollo con los plegamientos. Puede ser el intestino primitivo. Exacto. Con lo que es plegamiento de cefálico caudal, se forma queda lo que es el intestino primitivo formado, que va a tener su parte del intestino anterior, intestino medio, intestino posterior o caudal, que también luego van a tener que identificar qué órganos o qué partes van a derivar del intestino anterior, qué van a derivar del intestino medio, qué va a derivar del intestino caudal. Fíjense que ya comenzamos a ver lo mismo que les decía Sabrina, que va a haber regiones o segmentaciones en cada estructura.
va a haber lo que da lugar al urogenital, tiene su regionalización o segmentación. En el caso del intestino primitivo también tenemos regiones que van a dar lugar a diferentes órganos, diferentes partes de todo lo que es el sistema digestivo. Entonces estas regiones tienen que ir ubicándolas correctamente. Y que se forma, que acá se puede ver que se comienza a formar entre finales de tercera semana y para cuarta ya está casi completamente formada, finales de cuarta, quinta semana. ¿Qué sistema, aparte del nervioso, qué sistema comienza a formarse? ¿El cardíaco? Exacto, se forma lo que es primero el corazón. Profe, se empiezan a formar los vasos, ¿no? También. Sí, se empiezan a formar los vasos, el corazón, todo lo que es el sistema circulatorio comienza su formación a finales de tercera semana, continúa cuarta, hasta desarrollarse completamente en el corazón con sus 4 cámaras. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Básicamente esos son los procesos que tienen que fijarse. Igual, miren, el teórico está muy bien explicado, está muy claro el video, y van a estar, si bien se explica todo por separado los procesos, todos ocurren en simultáneo. Pero bueno, la forma más fácil de explicarlo es verlo por separado. Lo que es metamerización del embrión, lo que son los plegamientos, formación del intestino primitivo, que viene acompañado de los plegamientos cefalocaudal y lateral, y me estoy olvidando de algo, la neurulación, ¿sí? Igual, nada, vuelvan a leer todo hasta cuarta y quinta semana para poder empezar con embrión urinario sin conflictos. ¿Pero alguna duda que tengan de estos temas? No, profe, ninguna. Bueno. Hasta ahora ninguna. Vamos a ver después cuando vayamos sumando info. Vale. Sí, el primer parcial entra hasta el TP24 para que vayan viendo en el programa todo lo que falta, pero nada, la semana que viene empieza en urinario y se va a ver histo y embrio de cada sistema que veamos de acá hasta el primer parcial al menos, o sea, histo de urinario embrio, después histo de reproductores y embrio de reproductores femenino y masculino, que van de la mano con urinario, pero bueno, se los separa porque son sistemas separados y porque se los separa a nivel histológico, entonces es más fácil verlos así. Bueno, si no tienen dudas ni nada, el jueves que viene veríamos embrio de urinario.